Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión del Faro Verde. Hoy vamos a hablar de si verdaderamente pueden obligar a los trabajadores a ponerse mascarilla o no, ¿vale? Este tema, perdonad que tengo aquí una chuleta porque el tema me parece muy importante y no quiero que se me olvide nada. Lo regula el Real Decreto 286 de 2022 del 19 de abril, es decir, prácticamente de ayer por la mañana. Y textualmente dice: en el entorno laboral, con carácter general, no resultará preceptivo el uso de mascarillas. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos, de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los centros de trabajo, incluido el posible uso de mascarillas, si así se derivara de la referida evaluación. Es decir, la empresa, para obligarnos a llevar mascarilla, ha de haber actualizado su evaluación de riesgo con respecto al puesto de trabajo específico, ¿vale? Y determinar que nuestro puesto de trabajo en concreto tiene un riesgo lo suficientemente elevado como para imponernos un EPI, que no es realmente un EPI, ya lo veremos más adelante, ¿vale? La ley salió ayer por la mañana. Dudo mucho de que a ninguna empresa que lo está aplicando de manera generalista, sea el puesto que sea, sin hacer evaluación de riesgo, le haya dado tiempo a actualizar la evaluación de riesgo para determinar que nuestro puesto de trabajo en concreto está en riesgo de sufrir COVID, ¿vale? Nos vamos ahora. ¿Qué es una EPI? Una EPI es un equipo de protección individual, ¿vale? La ley de prevención de riesgo la señala como la última opción que tiene cualquier trabajador para evitar un riesgo de su trabajo o hacia su salud, ¿vale? Por ejemplo, una EPI pues es un casco de obrero, o puede ser también unas botas de seguridad, porque el trabajador en la obra no tiene otro modo de evitar que le caiga un ladrillo en la cabeza o una viga en los pies, ¿vale? Entonces, si la EPI, como vemos, digamos, es la última línea de defensa que tiene el trabajador y es la última línea de defensa, porque es molesto. Una EPI es molesta, llevar un casco es molesto, llevar unas botas de seguridad es molesto, y llevar una mascarilla es molesto. Y eso lo sabe la ley, ¿verdad? Entonces, siendo un equipo de protección individual, en teoría, la mascarilla, si el 90% de la población está vacunada, y es más, el propio Real Decreto señala el porcentaje de vacunación y la tasa de letalidad que tanto que ha bajado con respecto a los primeros compases de la pandemia, ¿qué sentido tiene un equipo de protección individual aquí? Si el 90% de la población está vacunada, ¿vale? Ahora os voy a leer un extracto de lo que es la definición del EPI del propio INS, del Instituto Nacional de Seguridad Social, que dice: además, el trabajador usa el equipo para protegerse a sí mismo y no a terceras personas. Los equipos de protección empleados para proteger a personas distintas de las que lo llevan no son EPI. Por ejemplo, ropa o mascarillas utilizados en determinados sectores sanitarios para evitar contagio de personas, o ropa o guantes utilizados por manipuladores de alimentos para proteger los alimentos. Es decir, un equipo de protección individual se considera cualquier elemento que te protege a ti, ¿vale? No que te protege a los demás, ¿vale? Entonces, si el 90% de las empresas, ¿vale?, dan a sus trabajadores mascarillas quirúrgicas, porque son las más baratas, y las mascarillas quirúrgicas para lo que sirven es para que tú no contagies, pero no te protegen del ambiente, ¿qué sentido tiene que te lo vendan como que es para tu protección? No tiene ningún sentido. Y la principal responsabilidad no la señalo yo a los empresarios. Si yo fuera un empresario, para que los empresarios se aprovechan del argumento falaz en el caso de que usen este tipo de mascarillas. Si yo con esta mascarilla me puedo contagiar, ¿qué sentido tiene que tú uses el argumento para mi protección?
Tú lo que quieres es vender una buena imagen, una imagen de que velas para la seguridad por la seguridad de los clientes, pero no me estás protegiendo a mí con una mascarilla quirúrgica, que es el sentido del Real Decreto y es el sentido de la Ley de Prevención de Riesgos, de la que señala el Real Decreto. Así que fijan en la gran contradicción. Y a mí lo que me sorprende que muchos trabajadores aplauden esta decisión, le venden, en el caso de que lleven mascarilla quirúrgica, de que es para su propia seguridad, pero es mentira, como, como acabo de señalar. Por si esto fuera poco, la COVID, ¿vale?, no se considera enfermedad profesional en el ámbito común, ¿vale? La COVID se considera enfermedad profesional, en su caso, en el ámbito sanitario. Ahí, hasta cierto punto, podría tener cierta lógica las mascarillas, siempre que no fueran quirúrgicas. Como acabo de leer la propia definición de la INS, no la considera EPI, ¿vale? ¿Qué pasa si es considerada como enfermedad profesional o no? ¿Qué relevancia tiene? Pues tiene mucha. Cuando una persona se da de baja, lo puede hacer por 4 motivos: enfermedad profesional, enfermedad común, accidentes de trabajo o accidente no laboral. Y tanto el accidente de trabajo como la enfermedad profesional tiene una protección reforzada, es decir, que te dan más prestación, tanto a nivel gubernamental como muchas veces a nivel de convenio. Por tanto, te ponen una EPI que no es EPI en el ámbito de prevención de riesgos para protegerte de una enfermedad que no va a ser considerada enfermedad profesional. Fijaos de la gran contradicción, ¿vale? Le ponen una EPI que no es EPI, que no te protege a ti, aunque te vendan lo contrario, como norma general, siempre que hablemos de quirúrgica, y encima si te pones malo de COVID, te contagias de COVID, no se va a considerar enfermedad profesional, ¿verdad? Que es jugada maestra por parte de los poderes públicos. Además, fijaos en el absurdo. Pues una persona, imagino que trabaja en un supermercado, está 8 horas con la mascarilla, ficha, ¿vale?, y se pone a comprar. Se quita la mascarilla, ya no es trabajador, ya es un cliente, y se pone a comprar. Y se lleva 1 hora comprando, sin mascarilla, siendo la misma persona. ¿Qué pasa? Que el trabajador, en teoría, sí tiene derecho a protección y el cliente no. Porque es la misma persona. Lo que pasa es que de un momento a otro ha saltado de trabajador a cliente. Por ello, algunos juristas, yo no estoy muy de acuerdo con esto, señalan que aquí cabría un encaje del artículo 14 de la Constitución, que dice que todos los españoles son iguales ante la ley y que nadie puede ser discriminado por ninguna condición personal o social, entre otras. Algunos juristas señalan de que se está discriminando a los trabajadores porque se les está obligando a llevar mascarilla, en tanto en cuanto a los clientes no se les discrimina frente a los clientes que no están obligados a llevar mascarilla, ¿vale? Sin embargo, bueno, con este argumento no estoy del todo de acuerdo, porque el artículo 14 es muy sensible. Digamos que el artículo 14 es el arma de destrucción masiva del derecho, hay que tomarlo con mucha mesura, y cuando se habla de discriminación hay que tenerlo muy atado y bien atado. En este caso, nos podrían contraargumentar que no al lugar, porque estamos hablando de una discriminación positiva, es decir, yo discrimino, entre comillas, a un trabajador para hacerle un bien, que es protegerle. Este es el argumento, pero en realidad hemos visto que bien no te hace ninguno, en tanto en cuanto lleves una mascarilla quirúrgica, que es la mayoría que usa, y en tanto en cuanto hayan evaluado tu puesto de trabajo y hayan determinado que el riesgo de tu puesto de trabajo en concreto pues es medio alto con respecto a la COVID. Imaginad una empresa que se dedica a talar árboles en el bosque y sin hacer evaluación de riesgo, pues el paisano que está allí talando bosque pues le obliga a ponerse una EPI. De ahí el sentido que tiene la evaluación de riesgo del puesto en concreto, porque si se hiciera la evaluación de riesgo como Dios manda, al paisano que en teoría está talando árboles, pues no deberían ponerle EPI, ¿no?
porque si está solo, ¿qué contagio? Y a mi juicio, a nadie, en tanto en cuanto más del 90% de la población general está vacunada. Entonces, ¿dónde está aquí? Hay el riesgo de contagio, ¿verdad? Cuando la EPI, como hemos visto, es la última línea de defensa porque es molesto, ¿vale? En tanto es molesto, se debe de aplicar con mucha mesura cuando no queda otro remedio. Ya tenemos una barrera que impide el contagio, en teoría, que son las vacunas, ¿vale? Por lo tanto, a la pregunta, ¿nos podrían obligar a llevar EPI? Bueno, en principio sí, en tanto en cuanto hubiera una evaluación actualizada de nuestro puesto de trabajo, que a día de hoy cosa que dudo, y en tanto en cuanto no fueran mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Aún así, aunque nos pusieran una mascarilla no quirúrgica y hubieran hecho nuestra evaluación de riesgo, nosotros tenemos el argumento de que la mascarilla, ¿contra qué me está protegiendo? No me está protegiendo de una enfermedad profesional, porque la COVID no se considera enfermedad profesional, ¿vale? Por lo tanto, no ha lugar a aplicar la ley de prevención de riesgos, porque si yo me contagio de COVID, se va a considerar enfermedad común, no enfermedad profesional. Por lo tanto, ¿a qué viene la intervención de la propia ley de prevención de riesgo, verdad? Es que juegan con los eufemismos. Te pongo una mascarilla como si fuera un EPI, porque si estás trabajando es un EPI, ¿vale? No te puede obligar la empresa a ponerte un elemento no laboral, ¿vale? La empresa te puede obligar a un uniforme, te puede obligar a una mascarilla, incluso hasta cierto punto, hasta cierta imagen, pero no te puede obligar a llevar un atributo no laboral, ¿vale? Porque como hemos señalado, las mascarillas en su mayoría, al no protegerte a ti, sino proteger a terceros, pues no entran en la categoría de EPI, como señala la propia INS, ¿verdad? Por lo tanto, dicho lo cual, si se cumplen todos estos requisitos, tiene una evaluación actualizada de riesgo del puesto de trabajo, si no son mascarillas quirúrgicas, y ni aún así, porque como digo, no se va a considerar enfermedad profesional cuando nos contagiemos de COVID y por tanto no ha lugar, como señala el Real Decreto, a la intervención de la prevención de riesgo, difícilmente nos podrían obligar a llevar mascarilla en el trabajo por todos estos argumentos, sobre todo por el último, ¿vale? Al no considerarse la COVID una enfermedad profesional, otra cosa sería que considerasen a la COVID una enfermedad profesional en el ámbito común, ¿vale? Si se considera, como hemos visto, enfermedad profesional en el ámbito sanitario, ahí tendría más sentido. Al no considerarse enfermedad profesional, ¿a qué pinta ahí la prevención de riesgos laborales? ¿Qué pinta ahí la evaluación de riesgos? ¿Vale? No pintan nada. Juegan con los términos y exprimen el derecho para tratar de conseguir que nos pongamos mascarilla, ¿verdad? Así que, ¿qué argumentos tenemos? El que no se la quiera poner, ¿vale? Que no hay evaluación de riesgos, punto 1, que es mascarilla quirúrgica y entonces pues me puedo contagiar, no es para mi protección, ¿verdad? Y punto 3, pues no considerarse la COVID enfermedad profesional, no ha lugar a la intervención de la norma de la prevención de riesgo a la que remite el propio Real Decreto. El propio Real Decreto remite a la evaluación de riesgo, ¿vale? Esto es lo que dice la teoría, ¿vale? Como decía Homer Simpson, el comunismo funciona hasta en teoría. ¿En la práctica qué pasa? Pues en la práctica ¿qué pasa? Pues si tú eres un trabajador individualmente considerado y te niegas a ponerte mascarilla, te van a pasar por encima, ¿vale? Tú no te la pones, te amonestan, la recurres, te suspenden de empleo y sueldo, la recurres, incluso te despides, la recurres. Incluso al final del camino se consideraría muy probablemente
un despido improcedente que no un despido nulo. Ya hablaremos en otro día las posibles diferencias entre los despidos que hay. Lo que haría que la empresa decidiera entre la remisión y la indemnización. Normalmente decidiría por la indemnización. El despido en España es libre, es verdad que no es gratis, pero es libre, y te irías a tu casa, a pesar de estar en todo tu derecho, ¿vale? Aunque te dieran la razón, ¿vale? En el último término estaría en tu casa. ¿Cuál es la diferencia o cómo se pueden hacer las cosas? Pues como siempre han conseguido los trabajadores todos sus hitos, a través de la unión. Si yo trabajo en un supermercado que somos 10 y solo uno decide no ponerse mascarilla, le van a pasar por encima. Pero si son los 10 los que no deciden ponerse la mascarilla, os aseguro que la cosa cambia. El gran problema es que no veo yo a los trabajadores, primero, ni con el espíritu de unión suficiente, ni consciente de todo estos recovecos y de todos estos temas, porque veo a muchos aplaudir, que lo obligan a ponerse mascarilla y encima se creen que es por su propio bien, cuando acabamos de demostrar que por su propio bien nada. En todo caso, por el bien del empresario y de los clientes, que es muy importante, por supuesto, pero no ha lugar a la intervención de la prevención de riesgos. No te están protegiendo, sobre todo en el caso de que lleves mascarilla quirúrgica, y no te están protegiendo con una enfermedad profesional en el caso de que te contagies. Sin embargo, sí que invocan a la normativa de prevención de riesgos, ¿verdad? Y poco más. Pelear esto solo es pelear como Don Quijote. Más tarde o más temprano te van a dar el revolcón. La forma de pelear esto es a través de la unión. Así, como digo, es como conseguir los trabajadores a lo largo de la historia todos sus hitos, a través de la unión. Veis los trabajadores en vuestro entorno un sentimiento de clase lo suficientemente intenso como para pelear esto a nivel global. Os pregunto, yo no lo veo tanto, ¿vale? Al final los trabajadores, cuando se unen, consiguieron sus hitos poco a poco, ¿vale? Pues trabajaban 12 horas, pues peleando mucho, pues consiguieron 11 horitas, consiguieron seguros sociales, etcétera. Con muchas fatiguitas consiguieron muchos hitos. Ahora parece que estamos en el sentido inverso, perdón. Estamos en la época de que nos están quitando derechos, nos los están quitando poco a poco, como vemos, porque al final esto afecta tu derecho a la libertad. Tú deberías ser libre para decidir si te pones mascarilla o no, solo faltaba. El argumento de tu salud vemos que ha sido fácilmente destruido, ¿vale? Porque juegan siempre la dicotomía de que te quito libertad, pero es por tu seguridad. Y como acabamos de ver, el argumento de que les importa nuestra salud, por parte de los poderes públicos me refiero, es absolutamente falaz, ¿vale? Así que nada más. Gracias por su atención. Espero que le haya dejado claro el tema. Cualquier duda me podéis preguntar abajo en los comentarios. Por favor, suscríbanse si les gusta lo que ven. Regálenme un like y compartan. Gracias.